mucha verdad en las palabras del senador Ricardo Anaya, a quien le agradezco estos minutos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, senador. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Manuel, me da muchísimo gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias. Te escuchamos, te hemos escuchado en otras ocasiones, posicionamientos firmes, duros en tribuna, también en comisiones, pero particularmente por el momento que atravesamos como país, esta decisión del gobierno de Donald Trump de imponer de manera unilateral aranceles a México. ¿Cómo estás viendo la respuesta del gobierno de la presidenta Sheinbaum y cuál tendría que ser una ruta para responder, para hacer frente como Estado mexicano a esto que ya es una realidad, senador? Sí, te digo dos cosas, Manuel. La primera es la gravedad del asunto. Por supuesto que un día de aranceles, pues no hace que se perciba la magnitud del problema. Ojalá el gobierno de Estados Unidos decida dar marcha atrás. Nosotros no queremos que haya aranceles, rechazamos la imposición de los aranceles porque afectaría terriblemente a la economía. Ahora, si no los retiran, Manuel, la economía mexicana en cuestión de meses va a entrar en una profunda recesión económica, el tipo de cambio se va a disparar y de ahí pues es como un dominó en donde una ficha tira a otra. Te pongo un ejemplo. Dirán, bueno, a mí qué me importa el tipo de cambio, yo no importo cosas. Bueno, por ejemplo, el 60% de la gasolina que consumimos aquí en México la importamos de Estados Unidos. Entonces, si el tipo de cambio se dispara, pues se va a disparar el precio de la gasolina. Y si sube la gasolina, pues suben los alimentos y todo lo que se necesite transportar en el país. El gas natural con el que funciona nuestra industria, lo mismo. 70% lo importamos y de ese 70, el 95% lo importamos de Estados Unidos. Entonces, esto puede implicar, por supuesto, que se caigan las exportaciones, que se cierren muchos empleos en México y por eso es que lo rechazamos, porque de mantenerse los aranceles sería de veras devastador para la economía mexicana. ¿Qué hemos planteado nosotros? Pues que el gobierno debe de tener una estrategia inteligente para hacer frente al problema. Y no nos parece que haciendo un panfletito de 5 páginas que leen aquí en el Senado, ¿tú crees que a Trump le interesa, Manuel, No, lo pues que no. leen aquí los senadores y los diputados de Morena? Y con todo respeto, tampoco le interesa lo que vayan a decir en un mitin en el Zócalo, por más gente que acuda a escuchar el discurso. Lo que nosotros hemos planteado son 3 cosas bien concretas. La primera es entender que este tipo de regímenes, Manuel, solamente dan marcha atrás cuando la presión viene de dentro. Lo vimos la semana pasada, te consta. La presidenta mandó una iniciativa aquí al Senado para que el nepotismo se acabara a partir de 2027. Es decir, que la hija no le pudiera dejar el cargo al papá, que el esposo no le pudiera dejar el cargo a la esposa y así sucesivamente. ¿Por qué se modificó? ¿A poco fue porque les dimos muy buenos argumentos, razones, cifras, datos? No, se modificó porque uno de los aliados de la misma coalición gobernante, dijo, si eso pasa, yo me salgo y ya no cuenten conmigo. Entonces, lo que la experiencia nos dice es que es por ahí. Lo que hay que hacer es imponer aranceles a productos que afecten de manera muy importante a los votantes de ciertos senadores y congresistas republicanos, porque eso es lo que genera una presión interna para Ujú, dar marcha atrás. Te ujú. pongo un ejemplo. Es cierto que Estados Unidos a México solo nos exporta el 16%. Eso parece poco y uno podría decir, pues no les va a doler. A nosotros nos duele porque exportamos el 80%. Pero cuando tú focalizas, cuando haces zoom y te metes, por ejemplo, al estado de Nuevo México, te das cuenta que ese estado, el 70% de sus exportaciones son a México. Texas prácticamente el 30% y Texas es gigantesco. Solo en Texas hay 40 congresistas y la mayoría de Trump es solo de 3 votos. Si él pierde 3, mañana no puede ni siquiera lograr que le aprueben su presupuesto. Entonces, lo que nosotros planteamos, Manuel, es muy sencillo. Hay un problema, el problema es enorme, no es un problema para el gobierno, es un problema para la gente, Sí. porque es la gente la que puede mañana perder su empleo, que haya inflación, que suban los precios y que la economía se derrumbe y por lo tanto, en lugar de andar haciendo manifiestos y tonterías en las cámaras y mítines en el Zócalo, lo que hay que hacer es una estrategia verdaderamente inteligente. Y por último, si quieren convocar a un evento
para mandar un mensaje de unidad nacional, pues lo tendrían que hacer invitando, como tú lo dijiste, pues a los tres poderes de la Unión, a todas las fuerzas políticas, a sindicatos, a sociedad civil, pero por lo visto no les interesa. Lo que les interesa es hacer su mitin, lucrar, digamos, con la tragedia de los aranceles, despertar sentimientos nacionalistas, lo cual les puede funcionar en el corto plazo. Ujú. Nada más que si no resuelven el problema, Manuel, y los precios de las cosas se disparan y la gente empieza a perder su empleo, te garantizo que la gente le va a dar la espalda al gobierno, porque lo que espera un ciudadano es que el gobierno resuelva los problemas. Pues sí, en el corto plazo puede ser rentable políticamente, en el mediano y largo no va a ser sostenible en el terreno económico. Exacto. En la defensa de México, Ricardo, estoy platicando con el senador Ricardo Anaya, vamos, creo que vamos todos o tendríamos que ir todos, pero para ir todos se tendría que escuchar a todos, que invitar a todos, que sumar a todos. Se les dice, a ustedes se les ha mencionado, la presidenta lo reiteró hoy por la mañana, que están escatimando el apoyo del senador, están escatimando el apoyo. Los han No, de buscado para un ninguna manera. encuentro, para una reunión, para participar de algo en esta estrategia, en esta respuesta al gobierno de Donald Trump. De ninguna manera. No, no nos han buscado. Claro que no necesitamos que nos busquen para ofrecer ayuda. Y por eso lo estamos haciendo y por eso damos ideas. Pero contestando tu pregunta, no, por supuesto que nos han buscado y no solo eso. Mira, por ejemplo, ayer, un documento, lo leen en el Pleno. Imagínate un documento de 5 páginas que ni siquiera conocíamos y pretendían que lo votemos, cuando además estaba lleno de absurdos. Un ejemplo concreto, el último párrafo decía que manifestamos todo nuestro apoyo a lo que el próximo domingo proponga la presidenta de la República. Yo les dije, oigan, es que esto insulta a su propia inteligencia. ¿Cómo se pueden comprometer a apoyar algo que todavía no se ha dicho, que no saben ni siquiera cómo se va a plantear? Cosas de ese absurdo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues redactar un documento mucho más sintético, en un lenguaje sobrio, objetivo, republicano, donde claramente dijimos 3 cosas. Uno, rechazamos estos aranceles, cerramos filas en torno a la defensa de la economía de las familias mexicanas. Y tercero, pues el compromiso, porque también hay que decirlo, Manuel, es el elefante en medio de la sala. Esta es una crisis también autogenerada, es una consecuencia de que México no ha querido combatir al crimen organizado. Y sí, es cierto que en el último mes han hecho esfuerzos importantes, pero pues un mes de esfuerzos no borran 6 años de abrazos al crimen organizado. Y por eso el tercer punto era un compromiso de que se sostenga esa política pública, de que las instituciones de seguridad pública estén del lado de la gente, del lado de los ciudadanos y no haciendo acuerdos con los criminales. No quisieron apoyar nuestra propuesta porque ellos se entercan en la suya. Ahora, más allá de los documentos, lo importante, Manuel, es que haya una estrategia inteligente, Ujú. eficaz, porque si esto se sostiene, yo tengo esperanza que hoy en la tarde pueda haber algún cambio. Declaró el secretario de Comercio de Estados Unidos que habría un anuncio importante hoy por la tarde. Sí. Por lo pronto están abiertos a aplazar los aranceles específicamente respecto de los automóviles, pero si no se logra un acuerdo pronto y esto se sostiene, no hay duda de que la economía mexicana entraría en una recesión y Ujú. que esto le terminaría afectando a toda la gente en el bolsillo. Ahora, Ricardo, senador, desde tu óptica, ¿este es un asunto comercial, económico únicamente o principalmente, o pasa por otros terrenos? Porque cuando vamos uniendo las piezas del rompecabezas, los dichos del presidente Donald Trump, del secretario de Estado Marco Rubio, del secretario de la Defensa de los Estados Unidos, del asesor de Seguridad Interior, apenas ayer Stephen Miller, que habla de que los cárteles mexicanos son una amenaza grave para Estados Unidos y que Donald Trump estaría explorando todas las opciones para enfrentarlos, pasa por la seguridad, pasa por las omisiones, son mensajes dirigidos a lo que está haciendo, dejando de hacer este gobierno, tienen que ver con el gobierno anterior, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ciertamente, Manuel, es un asunto muy complejo, pero tiene 2 componentes fundamentales. El primero es las ideas económicas de Donald Trump. Él cree que es una buena idea cobrar aranceles, es decir, cobrarle al que introduce un producto a Estados Unidos para su venta. Tú quieres vender un producto en Estados Unidos, págame 25% del valor del producto por meterlo a Estados Unidos. Y él cree que esa es una buena manera
de que el gobierno estadounidense recaude fondos. Por supuesto que muchos sabemos por qué esto desde el punto de vista económico es una muy mala idea, pero lo cierto es que él está convencido de eso y ese es el 50% del problema. El otro 50% es que efectivamente Estados Unidos tiene una crisis brutal de sobredosis, particularmente de una droga que se llama fentanilo. Se están muriendo más de 100,000 personas al año y ciertamente la mayor parte del fentanilo cruza a través de la frontera de México hacia los Estados Unidos. Él se agarra de esas dos cosas. Entonces, por un lado, él tiene esta idea fija en la cabeza de que los aranceles son un muy buen mecanismo para que el gobierno gringo pueda recaudar. Y por el otro lado, se agarra de la idea de que nosotros tenemos responsabilidad en la crisis del fentanilo y señala, lo cual es parcialmente cierto, que el gobierno mexicano ha sido omiso en su responsabilidad de combatir al crimen organizado. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues dos cosas. La primera es convencer a los congresistas, más que a Trump, a través de la imposición de aranceles. O sea, si tú eres un diputado de Texas, te tienes que reelegir cada 2 años, Manuel. Solo duras 2 años en el cargo. Entonces, si los productos que tú como ciudadano en ese distrito electoral consumes se importan de México y por un arancel aumentan mucho de precio, te vas a enojar mucho con tu partido, con el gobierno, y lo más probable es que lo castigues. Y ese congresista es el que se va a encargar de decirle a su presidente, oiga, presidente, es que esto nos está afectando. Esa es una estrategia que ha funcionado muy bien en el pasado, pero cuando se implementa de manera inteligente. Y la segunda, no nos tienen que venir a decir los gringos que hay que combatir al crimen organizado, pues si está en nuestra propia constitución y en nuestras propias leyes, que el gobierno ya, de una vez por todas y para siempre, diga expresamente, dejamos atrás la política de abrazos no balazos, ya no va a haber abrazos a los delincuentes, ya no vamos a andar dándole la mano a los criminales, vamos a ponernos del lado de la gente y vamos a combatir al crimen organizado. Y entonces matamos 2 pájaros de un tiro. Por un lado, ellos van a estar muy contentos, pero más allá de que ellos estén contentos, la gente en México va a estar feliz de que el gobierno ponga orden y ponga en su lugar a estos criminales. Pues sí, que es la principal tarea, la principal responsabilidad de un Estado, garantizar la paz, la seguridad de sus ciudadanos. Ricardo, te agradezco, gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias, senador. Gracias a ti, Manuel. Un saludo al auditorio. Gracias. Saludos. Muy buenas tardes. Saludos de vuelta. Es Ricardo Anaya. Y sí, los principales aliados de México están al norte del Río Bravo. Los congresistas de los estados que podrían ser afectados con aranceles quirúrgicos, estratégicos, impuestos por nuestro país. Y las empresas estadounidenses que sí pueden presionar, lo estamos viendo ahora con el tema automotriz, al gobierno de Donald Trump.